Bueno, vamos a nuestra cuarta capsulita. Vamos a hablar ahora de la discapacidad de origen sociocultural. Y es un concepto que es controversial en la medida de que, como comentábamos hace un ratito, las principales dificultades eh, es la asociación entre factores ambientales y también factores genéticos o hereditarios. Sin embargo, aquí la explicación y la mirada que tenemos que tener, así como lo vimos para la inteligencia limítrofe, es que hay factores de riesgo psicosociales que pueden contribuir a través también de afectaciones biológicas a lo que sea una limitación y una disminución del funcionamiento intelectual. Y dentro de las causas asociadas a vulnerabilidad psicosocial, tenemos la desnutrición materna, el embarazo no planificado, no deseado y no controlado, la inexistencia de cuidados pre, perio, postnatales, es decir, estamos hablando de condiciones muy precarias, muy relacionadas quizás a marginalidad. Son infrecuentes hoy en día, pero aún las podemos encontrar, sobre todo en madres jóvenes que pueden vivir en situaciones de calle, en consumo de sustancias desde muy temprana edad, y que efectivamente tienen hijos, ¿ya? O también de alcohol. Eh, Otras alteraciones en el desarrollo para las mismas guaguitas son la mala nutrición infantil. Y en general entonces se van acumulando estos factores de riesgo con niños que tienen múltiples amenazas para su desarrollo, dado que estas condiciones, se fijan, pueden hacerlos ser más vulnerables a infecciones, a eventos tóxicos y a eventos traumáticos. Son niños que tienen más riesgo de ser maltratados. Y entonces estamos hablando de un grupo de niños en familias llamadas multiproblemáticas, en que acumulan, ¿no es cierto?, todas estas alteraciones tempranas y también tóxicas, pero también es tóxico en lo relacional, ¿no? Porque son personas, probablemente padres y madres, que también tienen niveles de inteligencia más deficitarios y que por lo tanto no han logrado niveles educativos suficientes. Entonces son pacientitos que tenemos que estar muy alertas para poder detectarlos y acompañarlos, probablemente con sistemas de protección de derechos, ¿ya? Son niños que han tenido deficiente estimulación en periodos críticos del desarrollo y crecen en condiciones de extrema carencia. ¿Cuáles son las características clínicas de la discapacidad intelectual? En relación con la discapacidad intelectual leve, que si se recuerdan corresponde a un CI entre 70 y 55, corresponde al 85% de todas las discapacidades intelectuales. ¿Ya? Si tenemos una tortita, la mayoría está en lo que es el CI de 70 a 55. Y estos chicos pueden desarrollar, estos son los logros, habilidades sociales y de comunicación durante su periodo preescolar, siendo diagnosticados frecuentemente en edades más avanzadas, en el periodo escolar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que pueden repetir, que tienen bajo rendimiento y que pueden ser para riesgo de deserción escolar? El grado de logro educativo es como si fueran un sexto básico, más o menos unos 12 años, 11, 12 años. Y estos niños entonces lo que tienen son nociones básicas, sociales y ocupacionales, que le pueden permitir cierto grado de autonomía. Hay países desarrollados donde tienen mucho más sostén comunitario y posibilidades de ocupación, y estos chicos entonces pueden vivir solos, pueden trabajar y establecer sus rutinas de manera constante. Sin embargo, son chicos que van a requerir de apoyo frente a situaciones de estrés social y económica, y el sistema de soporte comunitario es fundamental para su buen ajuste y también buenas condiciones de salud general y mental. Ok, acá vamos a hablar ahora de las características clínicas en discapacidad intelectual moderada, que da cuenta de un puntaje en los test de 55 a 40. Y ya se fijan ustedes que ya bajamos a una
prevalencia de la tortita mucho más baja, que es un 10%. Los otros eran un 85% de todas las discapacidades intelectuales eran los leves. ¿Cómo los vemos a los preescolares? A los preescolares los vemos con una comunicación que es de bajo grado y que también eso hace que aparezcan como desconectados socialmente. Es aquí donde el diagnóstico diferencial con trastornos del espectro autista es muy importante, sabiendo que los trastornos del espectro autista también cursan alrededor del 70% con problemas de desarrollo intelectual, ¿ya? Y en los escolares, el logro que alcanzan es como si estuvieran en un segundo básico, es decir, habilidades muy esenciales de cálculo y de escritura. Respecto al periodo de la adolescencia, los chicos con discapacidad moderada ya comienzan a notarse más estas dificultades, porque mientras más tú creces, más autonomía tienes que ir logrando. Entonces tienen fallas en el reconocimiento de convenciones sociales y fallan también en las relaciones interpersonales, y esto puede generar problemas disruptivos en sus colegios, en los lugares donde ellos viven, en sus casas, lo que generalmente es un motivo de consulta a psiquiatría en los niños con discapacidad. Y son capaces, en todo caso, de movilizarse dentro de lugares familiares. De adultos pueden funcionar en trabajos muy supervisados o lo que se han llamado talleres protegidos comunitarios para tener algún grado de sustento personal o apoyo a sus familias, ¿no? Bien, pasemos ahora a revisar las características clínicas de la discapacidad intelectual grave, que corresponde a un CI entre 40 y 25, y fíjense que es el 3 al 4% de todos los que es la torta de discapacidad. ¿Cómo son los preescolares? Los preescolares tienen un pobre desarrollo psicomotor, tienen muy bajas o no logran prácticamente habilidades comunicacionales, y a nivel escolar pueden lograr hábitos básicos de higiene y comunicación de manera independiente. Pero se fijan ustedes que ya llegamos entonces a un nivel de desarrollo mucho menor en términos de sus competencias que les permitan grados de autonomía. Y es así cuando llegan al periodo de adolescencia, son chicos que pueden recibir algún tipo de entrenamiento laboral con bajas nociones en cálculo. Y de adultos van a requerir una supervisión estrecha en tareas simples y pueden en oportunidades tener que ser acogidos en residencias protegidas, especializadas para personas con discapacidad intelectual, o en familias que tengan las posibilidades de cuidar a estas personas que van a evolucionar a lo largo de su desarrollo o ciclo vital con niveles de desajuste importantes. Finalmente, las características clínicas en la discapacidad intelectual profunda, que ya es el 1 al 2% de todas las discapacidades, los vemos como si se hubieran quedado en el periodo ante-preescolar, ¿no? Con capacidades muy reducidas de funciones psicomotoras, requieren de ambientes muy estructurados, tienen una dependencia completa de los demás, y pueden mejorar con rehabilitación en el desarrollo motor, en habilidades de comunicación y de sus cuidados personales. Pero la verdad es que el nivel es bastante de compromiso global y con mucha necesidad de los otros para poder funcionar en la alimentación, en la movilización, en los cuidados generales. ¿Qué pasa con la discapacidad intelectual y la presencia de trastornos psiquiátricos y condiciones médicas? ¿Y por qué estamos hablando de discapacidad intelectual en una clase de psiquiatría? Eh, Vamos a comenzar con las condiciones médicas. Las condiciones médicas evidentemente tienen una relación muchas veces con las causas de la discapacidad intelectual. Así, por ejemplo, cuando veíamos el hipotiroidismo congénito, el hipotiroidismo requiere de lo que es la implementación de tratamiento con hormona tiroidea para poder llegar a los logros
del desarrollo del sistema nervioso central, pero también metabólico, de funcionamiento individual adecuados. Entonces hay que tratar con hormona tiroidea. Pero también hay enfermedades genéticas que pueden afectar otros sistemas, como lo vimos en la esclerosis tuberosa, en la neurofibromatosis, en lo que pueden ser enfermedades como el síndrome de Down, que son condiciones que conllevan alteraciones cardiovasculares, son chicos que tienen que ser operados frecuentemente, que tienen más riesgo, ¿verdad?, de mortalidad asociada a la condición de síndrome de Down, aunque hoy en día sabemos que han avanzado mucho las capacidades de soporte para estos chicos a nivel de salud. Y respecto a los trastornos psiquiátricos, y acá es lo que importa, que también es un concepto central, son muy frecuentes y no son diagnosticados, ¿ya? Entonces, tenemos que estar atentos a los cambios en el comportamiento de nuestros pacientes y a las alteraciones que pueden aumentar los desajustes de estos comportamientos. Los trastornos psiquiátricos pueden ser 3 a 4 veces más frecuentes en los trastornos asociados a discapacidad intelectual y a veces son cuadros completos, como puede ser la depresión, la psicosis o también el trastorno por déficit atencional, pero también pueden ser síntomas que tienen los chicos con discapacidad intelectual. Y ahí tenemos estereotipias motores, presencia de autoagresiones y heteroagresiones, que suelen ser un motivo de consulta frecuente para nosotros, porque ponen en riesgo a los mismos pacientitos como a sus entornos. Y otros cuadros de agitación psicomotora, que estamos relacionados con lo anterior, que son chicos que pueden tener cuadros de disrupción importante, impulsividad, y correr ellos riesgos. Hay una etapa como en la peripubertad en que los chicos con discapacidad suelen como querer escaparse de la casa porque aumenta la impulsividad. Entonces las familias están muy preocupadas de que se puedan escapar, que se puedan perder, y efectivamente son cosas que pasan.